las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hoy, hermanos, vamos a hacer el capítulo 77 ya de Escudriñando las Escrituras. Estamos en una serie que se llama Asediados por el Pecado y hoy día voy a hacer el capítulo 11 titulado Cristianos al borde del egoísmo. Estoy acompañado en los controles radiales por mi querida Laura Sáez. Estamos claros que vivimos en un mundo egoísta. Y me acuerdo que había un cuento, ¿tú leíste el cuento del gigante egoísta? ¿Sí? ¿Te acuerdas más o menos de cómo se trataba ese cuento? ¿De qué se trataba? ¿Sí? Más o menos. Sí, era un gigante, ¿no es cierto?, que vivía ahí metido en su hogar, ¿eh? Y no quería compartir con nadie. Bueno, hoy día, en cierto modo, tenemos este gigante también casi en cada hogar metido. Vivimos en un mundo donde estamos asediados por el pecado y uno de esos pecados que nos está asediando es el egoísmo, es la indiferencia también, es en sí la falta de amor. Pues si hubiera amor realmente, no padeceríamos del egoísmo, careceríamos del egoísmo. Entonces, que hoy día padezcamos del egoísmo es un asunto complicado y que ya ha entrado en la iglesia. Es así como las iglesias, por ejemplo, incluso se han hecho sus propios estatutos, de tal manera que prácticamente un hermano de una congregación, aquí en Chile, donde hay tanta división de iglesia, no puede participar prácticamente de otra congregación porque los estatutos dicen que no puede hacerlo sin la autorización por escrito del pastor, que bla bla bla, para que pueda asistir, por ejemplo, a otra congregación de otros hermanos que van a orar, que van a hacer una vigilia, que van a hacer un congreso, que van a hacer algo. El egoísmo se ha instaurado como un tema así como aparentemente camuflado, como de administrativo, como de poner ciertas normativas, como de orden, entre comillas, de ordenar la iglesia, pero finalmente es egoísmo. Egoísmo, la gente se ayuda entre sí, en una congregación, las ofrendas se recogen, se reparten entre los miembros de la misma congregación, y solamente algunas congregaciones, por ejemplo, participan de su ofrenda con otras congregaciones. O sea, yo, por ejemplo, es muy raro que escuche que alguien diga, por ejemplo, que tal día ofrendaron en su congregación para, por ejemplo, ir en ayuda de alguna persona, hermano, que está enfermo, de otra congregación que no tiene nada que ver con la de ellos. Es muy raro escuchar eso. Generalmente toda la ayuda que se recolecta, por ejemplo, en una iglesia local es para solamente esa iglesia local y nada más, ni nadie más. Los pastores, vemos pastores, por ejemplo, que están sufriendo a veces después que se han jubilado, que están viejitos, no los ayuda ni siquiera su propia congregación, ni siquiera se preocuparon, por ejemplo, en hacer normas para que ese pastor cuando estuviera jubilado, ya cuando estuviera viejito, tuviera, por ejemplo, un sostén económico al respecto. Es tanto que la iglesia prefiere destinar dinero, por ejemplo, para pintar la iglesia, comprarse nuevas sillas, pero su viejo pastor, a lo mejor que los pastoreó durante 40 o 50 años, está ahí con una tacita de té y un pedacito de pan duro casi en la mesa, porque la congregación está tan egoísta que ni siquiera se ha acordado de que él los ayudó y fue un maestro, se haya equivocado o no se haya equivocado, pero finalmente estuvo ahí al pie del cañón durante muchos años. Por poner ejemplos, tenemos tantos ejemplos. Existe hoy día tanta indiferencia en el mundo que hasta vecinos de un mismo sector ya ni se conocen. Pues no hay comunión entre ellos. Para el terremoto del año 2010, muchos vecinos se pudieron conocer, muchos nos pudimos conocer porque vivíamos
a una casa, 2 casas de distancia, no conocíamos sus nombres, compartimos, hicimos trueque, compartimos alimentos, estuvimos ahí en las guardias, cuidando nuestros hogares de los delincuentes que pudieran venir, etcétera, etcétera. Mucha gente fue a la iglesia en ese momento o apareció el amor. El egoísmo, por su parte, también se vio manifestado en que a veces hubo gente que escondió las cosas que tenía para no darle a otro, pero en general hubo una manifestación de amor, de afecto, de ayudarse, hubo algo mutuo. Pues bien, seguimos viviendo, después de ahora ya varios años de ese gran terremoto en Chile, vivimos en un mismo lugar, tal vez en un mismo condominio, en un mismo edificio, por años, y no se conoce entre sí la gente. Algunos vecinos, por ejemplo, comparten incluso nuestra misma fe, son cristianos igual que nosotros, pero como no le conocemos, no tenemos idea cómo se llama, no tenemos idea lo que hacen, ni siquiera nos juntamos, por ejemplo, a hacer una cena del Señor, por ejemplo, con algún vecino del barrio, porque vivimos en un mundo egoísta, donde nosotros no nos relacionamos con el resto, tenemos miedo al sinvergüenza, nos han metido tantas cosas en la cabeza por la televisión y por la radio, ¿no es cierto? Con noticias rojas de la crónica roja, que tal asaltante, que engañó, que estafó, etcétera, etcétera, que al final estamos metidos como en nuestro propio hogar ahí, encerrados con rejas, con alarma, para ojalá estamos solitos y que nadie nos nadie se vaya a meter con nosotros. Hoy día, hermanos, en muchas iglesias también los hermanos ni siquiera conocen sus nombres entre sí, o lo que hacen en el mundo secular. Menos aún conocen, por ejemplo, los dones espirituales. Hay pastores que yo le podría preguntar, oiga, el hermano tanto, ¿qué dones espirituales tiene? Y le aseguro que hay muchos que no saben, no tienen idea. Yo he participado en congregaciones donde he estado ahí en la congregación y he sido alguien más que se sienta. El pastor, por ejemplo, jamás se ha sentado conmigo a conversar conmigo lo que yo pienso, lo que yo siento. Mi familia jamás me ha visitado mi hogar, etcétera. O sea, es un nivel de indiferencia, de falta de afecto que incluso invade nuestras iglesias. Los hermanos, por ejemplo, están enfermos, desaparecen por cualquier motivo o porque se han enfriado un poco, etcétera, y desaparecen por semanas, por meses o hasta por años y nadie les visita. Nadie le manda un telefonazo, nadie le manda un recado, nadie le pregunta, les va a preguntar realmente por qué se fueron, por qué no están asistiendo. O sea, como quien dice, una puerta giratoria. Entran, total, lo importante es que hoy día en la iglesia hayan 40, por ejemplo, si son 40 los que se reúnen. Sean los mismos 40 que están viniendo hace 4 años, o sean 10 los que siempre vienen y 30 nuevos que no importa, total somos 40. Los 30 que ya se fueron, no importa. Lo importante es que vinieron 30 nuevos más y reemplazaron los 30 que se fueron. O sea, un nivel de egoísmo, un nivel de indiferencia, un nivel de falta de amor, este pecado que nos está asediando en nuestras casas también, en nuestras familias y en nuestras iglesias, por supuesto. En varias iglesias, como decía, el pastor nunca se ha sentado a conversar con un asistente a ella, que lleva meses o años congregándose. Solo va el saludo, las respectivas bendiciones, saludo hermano, bendiciones, un abrazo, bendiciones, y nada más. Nada más. No hay mayor contacto. Los matrimonios, por ejemplo, sufren diversas dificultades y nadie se entera o no recibe ningún tipo de ayuda pastoral ni espiritual concreta de los hermanos que tienen las herramientas y los dones o los talentos o la preparación para poder ayudarlos. Como podríamos decir, un matrimonio tal vez que está sufriendo en una iglesia tiene que sufrir sus problemas solo, sin ayuda de nadie. ¿Dónde está la familia de Cristo? Muchas veces no vemos esta familia cristiana trabajando juntos. No hay mayor contacto. Algo está pasando. El amor se está enfriando. Hermanos, por ejemplo, que dejan asistir por meses y nadie los contacta para saber cuál es el motivo de su ausencia. Ingratitud, indiferencia, falta de afecto fraternal, falta de amor, como usted quiera llamarlo, hermano. Pero no es la idea para personas que estarán por una eternidad compartiendo juntos. O sea, vamos a estar una eternidad compartiendo juntos con los hermanos. Y ahora que estamos aquí en estos pocos años, que supuestamente estamos haciendo como la práctica, estamos recién conociéndonos, ni siquiera somos capaces de superar nuestra falta de empatía, nuestra falta de afectividad.
Crecemos a veces en cantar más bonito, nos aprendemos las canciones de la iglesia, lo aprendemos los coritos, empezamos a leer la palabra, a entender la palabra, ahora oramos mejor, aprendemos como los otros oran, y cuando nos sacan adelante a orar ya oramos más o menos parecido a lo que oran el resto, aprendemos religiosidad, pero si somos poco afectuosos, seguimos siendo poco afectuosos, y bueno, ¿y dónde está en la transformación de Cristo? ¿Dónde está el cambio en nosotros? Si tiene que notarse. Nos da lo mismo si hay un mendigo en la calle, sufriendo, lleno de llagas. Nos da lo mismo. Pocas personas de repente toman la decisión de ayudarles. Hay hermanos, ¿verdad? Que hay ministerios en las calles, también hay ministerios en los hospitales que hacen unas labores hermosísimas y que a veces sacrifican tiempo semanal, estricto de su vida para dedicarlo a la obra de Dios. Pero la idea es que todos vayamos cambiando de algún modo. La idea es que esa ingratitud, esa indiferencia hacia el caído, hacia el que está complicado con algún tema, vaya cambiando en nosotros. La idea es que podamos ir mejorando. La idea es que nosotros podamos de algún modo que se nos note que somos diferentes. No podemos ser los mismos de siempre. O sea, ¿cuál es la idea de que seamos los mismos de siempre? No, pues la idea es que haya algo en nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que dame de tu pensamiento, dame de lo que tú tienes, Padre, para que yo pueda realmente comportarme de una manera diferente. Y que un poco, es verdad, somos diferentes a Cristo, somos tan diferentes, pero si tan solo, por ejemplo, pudiéramos tener los ojos de Cristo y pudiéramos ver como Cristo veía el sufrimiento, como Cristo veía el amor, como Cristo veía el caído, como Cristo veía al que necesitaba algo de alguien. Dios levanta al caído, Dios da aliento al afligido, Dios sustenta al mendigo y da guerra a su enemigo. Dios es faro en la tiniebla, Dios es paz en la tormenta, Dios es agua en el desierto, Dios es todo, es perfecto. Dios tiene tanta autoridad que solo con hablar hizo el mal callar. Dios te puede levantar de lo profundo del mar. He visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan. No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar. Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. Dios es faro en la tiniebla, Dios es paz en la tormenta, Dios es agua en el desierto, Dios es todo, es perfecto. Dios tiene tanta autoridad que solo con hablar hizo el mal callar. Dios te puede levantar de lo profundo del mar. He visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan. No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar.
Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. No he visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan. No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar. Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Cristianos al borde del egoísmo. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesucristo nos está anunciando esta palabra profética de los últimos tiempos. En este enfriamiento del amor hacia el prójimo no ha quedado afuera, no ha quedado libre la iglesia de Jesucristo. Muchos han perdido su primer amor y por tal motivo, como ya no buscan con ahínco la voluntad de Dios, se han vuelto amadores de sí mismos o amadores de los deleites. Se han enfrascado también en sus metas personales, en sus metas profesionales, en sus trabajos. Se han metido tanto en sus estudios, se han metido tanto en lograr ciertas cuestiones materiales, o tal vez también dentro incluso de la misma iglesia, se han metido tanto en los estatutos eclesiásticos, construyendo muros, construyendo fronteras, construyendo iglesias con muros, iglesias con fronteras. Los templos, las iglesias locales, físicamente crecen, o los recursos que se recolectan se emplean vanamente. Se cambia, por ejemplo, los muebles, se cambia ese mobiliario, se compran nuevos instrumentos musicales, etc. Se cambia la alfombra, se pinta la iglesia, se cambian los asientos. ¿Y el necesitado qué pasa? ¿Qué pasa con los que están cesantes, los viudos o las viudas, los que están sin trabajo, los que están buscando trabajo por primera vez y están pasando gran necesidad? El necesitado ha pasado a un segundo plano. Pocas iglesias realmente se preocupan de su gente. Solamente se preocupan tal vez de los miembros inscritos ahí en la congregación. Pero tal vez si alguien no cumple o no ha firmado o no cumple los requisitos de miembro de esa congregación, es prácticamente un cero a la izquierda de la iglesia en cuanto a que se les pueda manifestar amor, dándole, por ejemplo, recursos cuando lo necesita, recursos económicos, o también dándole recursos espirituales a quien está pasando por un gran problema. Pero a veces yo he escuchado que los pastores dicen, pero este hermano no viene casi nunca a la iglesia. ¿Para qué? Ya es porfiado, ya le hemos dicho no sé cuántas veces. Y se desprecia, pero todos no tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos la misma velocidad. Debemos tener la paciencia, un fruto del Espíritu, para los que son lentos también, para los que son medios duros, para los que sufren. Tenemos que hacer crecer en nosotros el amor. Y eso es un tema que nos cae a todos encima, porque ¿quién se puede parar en medio de una congregación o en medio de la iglesia del Señor y decir, yo tengo
tanto amor por mis hermanos. Yo diría, este es un mentiroso porque está echándose lujos, o sea, se está vitoreando él solo y está de muy cerca la recomendación. A todos nos aprieta el zapato, a todos nos duele cuando nos hablan estas cosas y nos dicen que no hemos cumplido realmente con la voluntad del Señor en amar a nuestro prójimo. ¿Quién puede decir que se siente totalmente satisfecho porque jamás ha sido egoísta, porque jamás ha sido indiferente frente al dolor ajeno? ¿Quién puede pararse hoy día en una iglesia y decir que no ha habido engaño, ni ingratitud, ni falta de afecto fraternal en él? Solamente podemos mirar a Cristo y pedirle al Señor que nos ayude, nos perdone primero que nada, y nos ayude a ser más parecidos a Él, a ser como Él. Yo sé que el Señor quiere que nosotros seamos como Él, pero nos falta muchas veces porque el Espíritu Santo no reina plenamente en nuestras vidas. No estamos llenos de ese Espíritu Santo que nos ordena la Escritura. Y como no estamos llenos de Espíritu Santo, por supuesto nos alcanzan las ingratitudes, la falta de afecto fraternal, la falta de amor, la indiferencia, el egoísmo. Y así estamos. El necesitado en las iglesias ha pasado muchas veces a un segundo plano. Y no van los hermanos tras los perdidos. Porque primero tengo que ir a tal cuestión, primero tengo tiempo para hacer esto, que primero tengo que ir al trabajo, que primero tengo que estudiar, que primero tengo que hacer esto otro, que primero tengo que... ¿Y quién va a los perdidos? ¿Quién les predicará si nadie fuere a ellos? ¿Cuántas son las congregaciones hoy día que realmente tienen un plan, un proyecto de ir a los perdidos, de hacer crecer su congregación por traer gente nueva? Muchas congregaciones están hoy día esperando que los nuevos que se casaron tengan guagüita, tengan un bebé, para que ese bebé sea un nuevo integrante de la congregación. Y están esperando que los hermanos se reproduzcan para que la congregación crezca. La puerta giratoria también, por supuesto, está, donde entran 3 nuevos, pero se han ido otros 3 que a nadie le importa que se hayan ido. Y los 3 nuevos que llegan, más encima los miramos con desconfianza porque igual son 3 nuevos y puede haber ahí mentira, puede ser un lobo vestido con piel de cordero. La palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, según la versión NBI: la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Rescatamos aquí de este versículo la palabra estarán llenos de egoísmo y la ingratitud. Hasta la misma iglesia local entonces del primer siglo había ya este tipo de problemas. Por eso que Pablo le escribe a Timoteo, que llegó a ser el obispo de la iglesia de Éfeso, allá en el Asia Menor, la actual Turquía. Y hoy día también en Chile, en el actual Chile y en la actual Latinoamérica y en todo el mundo en general, están estos problemas, están los ingratos, están los que están llenos de egoísmo y avaricia, jactanciosos, arrogantes, desobedientes a los padres, impíos. Entonces la misma iglesia local ha perdido en parte su visión de iglesia sin fronteras y estamos llenos de muros y de estatutos. Ya los líderes y los hermanos en general no tienen dentro de sus prioridades el servir al prójimo, y menos si se trata de un hermano perteneciente a una iglesia de diferente denominación. Lentamente entonces muchos de los que constituyen el cuerpo de Cristo están siendo influidos por este pecado del egoísmo, asediados por el egoísmo, que inunda también nuestras calles, nuestras plazas, nuestros hogares, que nos hace caer en esta falta de compasión, en esta falta de misericordia, en esta falta de amor y de servicio al necesitado. Miramos la parábola del buen samaritano y en cierto modo nos creemos que nosotros pertenecemos al grupo del buen samaritano,
pero en realidad nosotros pertenecemos al grupo del sacerdote que pasa por el lado y no ayuda al que está herido en el suelo. O también pertenecemos al grupo de los fariseos, estudiosos de la palabra, estudiosos de la ley, estrictos en el cumplimiento religioso de los horarios, de las normativas de la iglesia, pero pasamos por el lado del necesitado y no hacemos caso de él. Seguimos en nuestro camino egoísta que nos está perdiendo. La desconfianza, hermanos, e inseguridad social que vemos en las crónicas rojas de las noticias tal vez nos han influido enormemente, han empeorado el asunto, llevándonos a encerrarnos cada familia entre rejas y alarmas para evitar que otro venga a robar nuestro hogar. Abundan, por supuesto, vemos en la televisión los políticos estafadores, los empleados fiscales estafadores, los empleados municipales estafadores, los profesionales estafadores. Abundan los sinvergüenzas de todo tipo en todos lados, especialmente en las grandes ciudades. Y esto nos causa pavor en la iglesia de las grandes ciudades y nos hace refugiarnos en nuestro hogar, y cada vez que entra uno nuevo en una iglesia grande, como que lo miramos así como de lejos, así. Primero hay que estudiar al enemigo que entró, ¿eh? En vez de acogerlo. Y no solamente darle un abrazo y decirle bendiciones, que es algo súper importante, llegar a una iglesia nueva y que te den un medio abrazo y que te digan bienvenido, toma asiento, cuál es tu nombre. Sino que además, no solamente conocer el nombre, sino después interesarnos por qué esa persona está llegando a la iglesia, cuáles son sus necesidades. Estamos tan lejos de lo que tal vez Cristo haría en nuestro lugar. Y nosotros debemos de algún modo llegar a parecernos a Cristo. Vivimos un evangelio de religiosidad y la idea es poder salir de este evangelio para que haya un avivamiento espiritual en el cuerpo de Cristo. Tienen que haber cristianos que se comprometen con la causa de Cristo a un nivel de ser capaces, como dice la palabra, de entregar todo, entregar la vida por amor al prójimo. El egoísmo es un grave pecado que nos está confundiendo en este mundo que aparentemente está más unido con las comunicaciones, porque hay tal vez más medios ahí en internet, en el WhatsApp, en los celulares, en el Facebook, pero en realidad a pesar de que virtualmente estamos más unidos, físicamente en general estamos más alejados. Las visitas escasean. Antes los hermanos caminaban grandes territorios de un lugar a otro para ir a visitar a una familia. Ahora es raro ver que alguien visite un hogar para ir a fortalecerles. Es raro ver que hermanos que no son pastores tomen esas decisiones de ir a otros que están sufriendo y están débiles. Es raro ver que alguien vaya a predicar el evangelio a lugares distanciados y no solamente se pare en una esquina y predique un par de cosas y después se mande a cambiar y no vuelva nunca más. Sino es raro ver que haya personas, por ejemplo, que van a un lugar a predicar la palabra y después, cuando hay gente que recibe la palabra, se quedan o siguen visitando periódicamente a esas personas para que crezcan y para que, igual que Pablo, vuelvan a ellos para ir a visitarle, para ver cómo están. Nuestro egoísmo está enfriando nuestra religiosidad. En realidad, a pesar de que estamos en este mundo lleno de comunicaciones, de elementos para comunicarnos, en realidad estamos cada vez más alejados del contacto físico, de ese piel a piel, tan importante en el apoyo real y restauración personal de los débiles, de los caídos, de los francamente perdidos y los olvidados. En este momento es como que hay una oveja perdida y le mandamos un WhatsApp a la oveja perdida para que vuelva al redil. Y le decimos, pero enciende tu celular, oveja perdida, y sigue el GPS para que llegues al redil solita. Guíate por tus propios medios comunicacionales. No hacemos que vamos como el pastor y vamos en búsqueda de la oveja perdida. No debemos tampoco descansar en los pastores, que ellos sean los que vayan tras la oveja perdida. Tal vez ellos tienen la responsabilidad administrativa principal, pero
Cada uno de nosotros es responsable de un hermano que está débil en la fe, de apoyarle. Si falta el amor, no somos nada. Dice ahí 1 Corintios capítulo 13 que el amor es el elemento más importante que las profecías, es más importante incluso que la fe. Dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es más importante que todo, que es el único elemento que permanecerá. Es más importante incluso que la esperanza. El amor es el elemento más importante. La falta de amor nos lleva al egoísmo. El amor no tiene envidia, hermano. El amor no pide nada a cambio, es compasivo. El amor no tiene nada que nos pueda impedir ayudar a alguien, pues el amor es generoso. El amor es sin límite, el amor de Dios. El amor no pide nada a cambio. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Cristianos al borde del egoísmo. El egoísmo y el miedo está llevando a los cristianos a quedarse en casa o encerrados en su iglesia, sin ir a los necesitados, que esperan un abrazo, que esperan una mano amiga, una mano tibia que les salude. Un consejo también mirándose a los ojos. Un permanecer tal vez unos instantes en silencio, ambos ahí abrazados o tomándole la mano al hermano sufriente, escuchando tal vez atentamente los problemas del otro, momentos de afecto, de amor, momentos de compasión.
comprometiéndose también con el que necesita, ofrendando si es necesario para que el otro pueda pasar mejor ese momento difícil. Como los que compartió Jesucristo con los perdidos para que ellos entendieran que necesitaban urgente un Salvador. El egoísmo ha tomado en nuestra sociedad también ribetes de indolencia e indiferencia. No se trata, hermanos, que siempre haya temor a ayudar a alguien por miedo a que sea una trampa. Sencillamente, prácticamente no hay interés de ayudar. O solamente nos comprometemos con cosas fáciles que ni siquiera cumplimos. Por ejemplo, voy a orar por el hermano que está enfermo, o vamos a orar por usted. Tal vez hacemos 1 o 2 oraciones por esa persona y de ahí ni siquiera insistimos en la oración. Ya cumplí, oré una vez por él. Y a veces la oración tiene que ir de la mano de ora-acción, que haya acción también, que haya una acción que vaya asociada a la oración. Le pedimos al Señor que cubra las necesidades de esa persona. Oramos tal vez para que esa persona disminuya su sufrimiento y en buen sentido oramos. Pero el Señor nos dice, bueno, son ustedes los que están en la tierra. Ustedes yo les he provisto, les he dado dones. También les he dado recursos psicológicos, recursos físicos también, recursos económicos, recursos de todo tipo para ayudar al necesitado. No se trata solamente de decir voy a orar por ti. Muchas veces nuestra única intervención será orar por el que sufre, pues no estamos al alcance de él en otra forma de ayudarle. Pero tampoco podemos esperar que otro tome la iniciativa en ayudar al necesitado. No debemos pensar solamente en mis problemas, sino también en que hay otros que tienen tal vez problemas peores que el mío. Muchas veces nosotros, incluso cuando oramos por nuestros problemas. Ni siquiera nos acordamos del problema del otro. A veces estamos tanto mirándonos el ombligo a nosotros mismos que no nos damos cuenta que el ombligo de nuestro hermano está herido y está profundamente herido. Y nosotros estamos preocupados con la pelusa que tenemos en el ombligo nuestro. Y estamos meditando cómo sacarnos la pelusa de nuestro propio ombligo. Y el ombligo del hermano que tenemos al frente requiere urgente nuestra ayuda. Y nosotros, pudiendo muchas veces hacerla, no la hacemos. El egoísmo ha tomado en nuestra sociedad este ribete de indolencia e indiferencia. Mateo 24:24. Hay una palabra que nos complica aún más la vida. Dijo Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta palabra nos viene un poco a hacer justificar nuestro egoísmo. ¿Qué efectos produce en la congregación esta palabra? Miramos muchas veces con desconfianza a los nuevos convertidos o a cualquier desconocido que entre por el umbral de la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Por el miedo a los falsos profetas, por miedo a los falsos cristos, por miedo a que vendrán muchos y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y nos justificamos muchas veces en esta palabra. Así que pocas veces hacemos sentir como bienvenido a algún misionero desconocido o a un miembro de otra congregación. Tenemos desconfianza. Desconfianza por el que nos visita en nuestro lugar de reunión o por el misionero que llega tal vez a nuestras puertas. Dice también 2 de Pedro 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Falsos
maestros y falsos profetas. Y en 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces estos versículos, hermanos, si bien es cierto, son una importante alerta para todo cristiano, para que no nos dejemos engañar por cualquiera que nos predica una palabra desde un púlpito o nos enseña la palabra. Son versículos muy importantes porque son también señales de los últimos tiempos. También estos versículos nos llenan de desconfianza y hacen que muchas congregaciones nieguen todo tipo de profecías incluso. Ya no creen muchas congregaciones en los profetas, pues es sabido que existen muchos falsos profetas que dicen muchas cuestiones tan necias que no se cumplen. E incluso hay congregaciones que no reconocen entonces estos profetas actuales, los profetas verdaderos de Dios. Estas malas experiencias hacen entonces dudar de la profecía verdadera. También hay miedo que ocurra algo malo frente a nuestros ojos. Entonces, cada vez que se trata de levantar tal vez un movimiento espiritual con exaltación de dones espirituales, resulta que se trata de apagar este movimiento por el miedo a que se produzca el desorden en la iglesia. Y nosotros somos una iglesia muy ordenada. Entonces, como somos una iglesia muy ordenada, entonces no queremos manifestaciones espirituales, pues eso trae desorden. Y empezamos a desconfiar de todo. Estamos tan asediados por el pecado que poco creemos. La fe está decayendo en muchos. Las falsas doctrinas y los falsos profetas que han venido también a infectar nuestra casa de oración han hecho su daño, por supuesto, cuando hemos sido nosotros partícipes también de misioneros que traen falsas doctrinas. Yo he escuchado misioneros que hablan, por ejemplo, de pura prosperidad y no hablan de arrepentimiento, no hablan de perdón. Solamente, ¿quiere una casa, hermano? No, sí, tendrá su casa. ¿Quiere un auto? Pídasela al Señor, tendrá su auto. Y la gente dice, amén, amén, dicen las viejitas. Y los viejitos también, y los jóvenes también. Y no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento. Y dicen, tenemos el Dios que es dueño de la plata y del oro. Y después resulta que terminan diciéndole, hermano, abra su cartera y saque todas las joyas que tiene y venga a dejársela al Señor. O saque todo el dinero que tenga y venga al púlpito aquí a dejárselo al Señor, que Dios le va a dar 100 por 1. Y cuando vemos esas cosas y escuchamos esas cuestiones, claro, al final nos causa una desconfianza. Pero no debemos caer en ese nivel de desconfianza. A muchos pastores les cuesta asumir que todas las distintas iglesias son hermanas, por ejemplo, porque predican a un mismo Señor, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Y muchos pastores tienen temor que sus miembros, que sus ovejitas se mezclen con ovejitas de otras iglesias por las variantes doctrinales falsas que de repente hay en la otra congregación. Y caen en un egoísmo en que no quieren que sus ovejas, sus hermanos, tal vez coman un mejor pasto. A veces nos obligan a quedarnos encerrados y ni siquiera los hermanos que piden permiso a sus pastores pueden salir, pues se les niega tal permiso por los miedos de la falsa doctrina, los miedos de los falsos profetas, etcétera. Hay miedo y también se está cayendo en la falta de amor entre los hermanos de las distintas congregaciones. El enfriamiento del amor lleva a la indiferencia por el perdido y eso nos preocupa, pues no tenemos un real afecto por el que aún no ha recibido Cristo. Tampoco tenemos un real afecto, un afecto fraternal por el que sufre o por el que está descarriado. El hermano se fue, si es más porfiado. Ya se revolcará ahí en el barro y cuando esté comiendo algarrobas de cerdo volverá como el hijo pródigo. Total, solito tiene que darse cuenta. ¿Nos enseña eso la palabra con respecto al buen pastor, por ejemplo? O a la parábola del buen samaritano. Que se pare el herido y que se levante solo.
y se vaya caminando tal camino, lo sabe, lo conoce. Conoce el camino de la iglesia. Él sabe dónde está ubicada la iglesia, así que tiene que llegar solito. ¿Para qué vamos a ir a buscarlo? Además que él sabe, ya una persona mayor ya, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en eso. Y es verdad que alguno tal vez se merece, tal como se fue, así también tiene que volver. Por el mismo camino que se fue, tiene que volver. Entonces, bueno, pero es verdad que hay algunos que se merecen realmente que nosotros hagamos un comentario de esa naturaleza, pero que prácticamente a todo el que se va o a todo que está medio separado de la iglesia, pensemos así, no está bien. Ha empezado a surgir también el egoísmo entonces entre los hermanos de las distintas congregaciones, y son pocos los que trabajan unidos en amor con el resto de la familia cristiana. Ah, no, es que ese es bautista. Ah, no, es que ese es luterano. No, es que ese es pentecostal. Ah, no, que ese es presbiteriano. Ah, no, que ese es de la alianza. No, es que ese es anglicano. No, y los anglicanos son muy parecidos a los católicos. Ah, no, que ese no. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, no, que ese es católico, así que no lo voy a ayudar. No, ¿de qué estamos hablando? No, que ese es adventista. Pero hermanos, el amor de Dios, muchas veces por amor vamos a ganarnos un hermano que está un poco descarriado o un poco confundido o está en el lugar equivocado. Por amor, sencillamente por amor. Es tanto ya el egoísmo de algunas iglesias que han dictado estatutos administrativos haciendo alusión a este tema, en donde se les prohíbe prácticamente a los hermanos compartir con sus similares de otra iglesia, sin la previa autorización del líder de turno, por el miedo a que se infeste con ellos, como si se tratara de una sarna maligna que los infesta, una sarna maligna transmisible, solo por el hecho de compartir la palabra, la oración, o un congreso, o un retiro espiritual, o algunas alabanzas. O tal vez compartir la cena del Señor. Para poder cumplir entonces la gran comisión de ir a los perdidos, es necesario que el cristiano venza su propio egoísmo, tenga compasión por los que no conocen o no han recibido la gran salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio al que es buena onda, al que no tiene nada malo contigo, al que nunca se ha apartado de la iglesia, al que nunca ha renegado de Dios, al que nunca ha blasfemado contra Dios. Dice a toda criatura. No hace acepción de personas. Entonces, si hay indiferencia, ¿cómo predicaremos el evangelio? La indiferencia, el egoísmo, es algo que fomenta la separación, fomenta el olvido, fomenta que sencillamente nos volvamos en pequeños gigantes egoístas. La indiferencia derrota al amor si nuestro amor es pobre, si nuestro amor es débil, si nuestro amor está todavía, podríamos decir, en pañales. La indiferencia te aleja de Dios y te hace volver un cristiano egoísta. Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor. Yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Cristianos al borde del egoísmo. ¿Cómo quisiéramos ser como ese Cristo que vino a este mundo siendo Dios, que se humilló a sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres? Si tan solo esa palabra echara raíces en nosotros y nosotros también nos despojáramos tal vez de tantas cuestiones que se nos pasan por la cabeza y entendiéramos que el amor al prójimo es más importante que nuestra indiferencia, que nuestro egoísmo. Muchas veces como personas nos paramos en un escalón superior al resto y los que son altos les gusta ser altos porque así miran por sobre los hombros al resto, y los que son bajitos
No pueden. Claro. Nos damos cuenta de la paja del ojo ajeno y no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos una tremenda viga. Decimos que el otro es egoísta cuando en realidad muchas veces nosotros somos más egoístas que al que estamos criticando. Decimos, por ejemplo, que en la congregación falta amor, cuando nosotros mismos estamos tan carentes de amor. Hay tanto que crecer, hay tanto que hacer crecer en nosotros para que realmente reflejemos al Señor. E incluso en las cosas pequeñas. Cuando tengamos la oportunidad de regalar o de dar algo, lo hagamos. No todo tiene un precio económico. A veces dar algo, aunque nos pueda incluso servir a nosotros mismos. No dar lo que ya es inservible para nosotros, porque no regalar basuras, sino regalar algo importante de nosotros mismos. Regalar nuestro tiempo a Dios, porque el tiempo finalmente es de Dios y nosotros solamente estamos aquí de paso, seres de paso. Y Dios, si quiere, nos pone en la eternidad y si quiere nos saca a donde nosotros merecemos. Y Dios decidió elegirte a ti, escogerte y ponerte en la mira de los que eternamente estarán con Él. Pero también el Señor quiere enseñarte, quiere hacer que tú crezcas, que madures, que entiendas que siempre hay más de lo que uno hace. Es poco lo que hacemos. Siempre es poco. En realidad podríamos hacer más. Siempre podríamos dar más de nosotros mismos. Y el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, no siendo egoísta. Dios no es ese gigante egoísta, sino ese gigante lleno de amor, que siendo Dios vino a rescatarnos para aplicar su justicia, para rescatarnos de aquel lugar que estábamos perdidos. Siendo Dios, Él renunció a ser Dios, a ser igual a Dios. Dice Filipenses 2, versículos 6 y 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta tal vez es nuestro mayor ejemplo de lo que es el amor. Dios mismo. Y es el ejemplo a seguir. Nosotros despojándonos de nosotros mismos. Tal vez de toda esa cuna, si nacimos en una buena cuna, despojándonos de las riquezas en donde nacimos. Y si hoy día estamos a lo mejor en un lugar importante, despojándonos también de ese lugar importante para ser siervos del resto. El Señor es nuestro Dios y Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente no solamente por un tiempo, por un fin de semana, no haciéndose obediente solamente porque recibiste una comisión de la cual has sido fiel, sino haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La que tuvo nuestro Señor fue una muerte difícil, una muerte de cruz, una muerte que nadie tal vez de nosotros estaría dispuesto hoy a sufrir, a padecer. Ir a la cruz para salvar a otros. Otros que más encima te han tratado mal. Otros más encima que te han insultado. Ir a morir. Ir a pagar el precio por el que debe muchísimo. Y lo hace solamente por gracia. Tenemos un Dios que el egoísmo no es una palabra que exista
ahí dentro de sus características. Jesucristo ya les habló con firmeza a los religiosos de su época con respecto de disfrazar su egoísmo hipócritamente. Dice Mateo en el capítulo 23, en el versículo 25, según la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Jesús hablando: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Esa es la idea, pues, hermano. No ser fariseos, hipócritas, que nos limpiamos para la vista del resto. Pero por dentro tenemos mucha codicia, mucho egoísmo. Y cuando se nos pide algo que depende de nosotros dar, no queremos hacerlo. Y dudamos. Y tenemos excusas. Y tenemos razones que nosotros mismos justificamos. Y después afirmamos y defendemos. Y finalmente miramos con desprecio a los fariseos que crucificaron a Cristo. Y nos damos cuenta que eran hipócritas. Porque la palabra dice: pero a la luz de nuestras obras, muchas veces nosotros mismos somos fariseos hipócritas, que estamos llenos de codicia y de egoísmo, y que solamente nos limpiamos por fuera. Nos ponemos un lindo traje, un traje para que todos nos vean que somos cristianos evangélicos, y nos ponemos una Biblia bajo la axila, y caminamos erguidos, pero en realidad somos vasos que se han limpiado solo por fuera. Y el crecimiento del creyente tiene que ser por dentro y por fuera. Pablo, hablándoles a los griegos convertidos de Corinto, les presenta su temor a que hayan cambiado con el paso del tiempo como creyentes y ya no sean los mismos del principio, sino que ahora estén atestados, entre otras cosas, de egoísmo entre ellos mismos como congregación, como hermanos. Dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, versión Palabra de Dios para Todos. Me temo, dice Pablo, que ya no sean los mismos que yo quiero que sean, y que tampoco sea yo el que ustedes quieren que sea. Temo que entre ustedes haya disputas, haya envidia, haya egoísmo, haya calumnias, haya intrigas, orgullo y desorden. Y Pablo le está hablando a la iglesia cristiana de los Corintios, una iglesia hiper espiritual donde los profetas había que mandarle a decir por carta que se ordenaran y hablara uno o dos y el resto esperara su turno. Y saltaban y hablaban en lenguas y hacían de todo tipo de expresión de dones espirituales. Y Pablo les escribe la segunda carta a los Corintios, y les dice: me temo que ya no sean los mismos que yo quiero que sean. Temo que entre ustedes haya disputas, envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. Así pues, hermanos, estamos hablando de una iglesia que era hiper espiritual, pero vayamos a otra iglesia, la iglesia de Galacia, que es actualmente ahí en el país de Turquía. Pablo, hablándole a los Gálatas del Asia Menor del primer siglo, les indica que cualquier rasgo egoísta de su vida pasada debe haber sido ya crucificado. Y ya ahora Pablo le está hablando no a los corintios, le está hablando a los Gálatas. Y le dice ahí en Gálatas 5, versículo 24, versión TLA, traducción lenguaje actual. Y dice Pablo: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Eso, pues, hermano, que los que somos de Jesucristo tenemos que haber muerto en la cruz de Cristo, haber muerto ahí mismo nuestro egoísmo
y nuestros malos deseos. No es posible entonces que sigamos siendo hijos de Dios, cristianos verdaderos, verdaderas ovejas, y haya en nuestro corazón malos deseos e intenso egoísmo. Dice Pablo ahí a los Gálatas: ahora en cambio debe ser el amor a Dios y al prójimo el que prevalezca, el que se establezca entonces como una característica en cada cristiano. Que ya no haya egoísmo, que ya no haya malos deseos. Entonces, quiero ser como tú. Ser como tú. Ser como el Señor. Así es lo que debiéramos declarar. La idea es, hermano, que nosotros nos demos cuenta que si bien Cristo no es como yo, no es como tú, nuestra conformidad no debe ser, pero es que Cristo es Dios. Y total, Él es Dios. No, Él se hizo hombre para demostrarnos que sí se puede. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para fortalecernos. Y a pesar que Cristo no es como tú o no es como yo, nosotros podemos llegar a la perfección, poner nuestra meta, nuestros ojos, nuestro camino, a llegar a la estatura, al nivel de Cristo. Hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú, hazme como tú.
Hazme como tú, hazme como tú, manso y humilde de corazón, puro en intención, hazme tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú, que quiero ser más como tú. Es verdad que nuestro Señor no es como tú, no es como yo. Es verdad que Él no es como nosotros, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos habla y Él nos puede ir guiando, y hoy día mismo, con su palabra, con hacernos ver que debemos considerar al amor como lo más importante y evitar cualquier conducta egoísta hacia nuestro prójimo, Él nos puede ayudar. Para eso ha dejado este Espíritu Santo que nos ayude. Para eso Dios mismo se ha quedado entre nosotros, para dejarnos su Espíritu Santo. Siendo Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él está con nosotros. El Espíritu de Cristo, a través del Espíritu Santo, está con nosotros. Y si bien es cierto, usted no es como Cristo, ni yo soy como Cristo, podemos hacernos semejantes a Él en su muerte, en su resurrección, hacernos semejantes también en su vida, en su obra. No es fácil, es una tarea difícil, complicada. No es tan fácil. Poco a poco, o poco o nada sirve que la gente adore con largas y fervorosas alabanzas a Dios, o que haya múltiples manifestaciones espirituales dentro de un culto, si la gente no cambia su maldad y su egoísmo por buenas obras y demostraciones evidentes del amor cristiano. El egoísmo entre los hermanos puede determinar conflictos dentro de la iglesia que llevan a un mal ambiente, incluso que los más débiles se aparten y se vayan de la congregación. Santiago, ahí capítulo 4, versículo 1, versión traducción lenguaje actual, dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Le dice Santiago a los cristianos: pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Santiago entonces ahora hablándole a la iglesia. No es Pablo ahí con el hueso atravesado con respecto al egoísmo. Ahora es Santiago, Jacobo, San Jacobo, quien les habla a la iglesia y le dice que los pleitos y las guerras que hay entre ellos son porque los cristianos no sabemos dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad. Y podemos dominarla. Podemos dominarla por el poder que tenemos del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sabemos que no todo el que escucha la palabra de Dios realmente la recibe y da fruto agradable a Dios. Hay muchos que con sus obras terminarán rechazando la verdad que es Jesucristo. Y Pablo, ahora escribiendo a los Romanos, capítulo 2, versículo 8, versión NBI, dice: pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Así que no solamente el egoísmo es algo que se presenta cuando ya somos convertidos, sino que este mismo egoísmo evita muchas veces que personas se entreguen a Cristo, que personas realmente acepten la verdad del Señor.
Hay personas tan egoístas que son incapaces de humillarse ante Dios y darse cuenta que han pecado y que deben arrepentirse ante el Señor. Y es precisamente este grave pecado del egoísmo que es el que los lleva a la condenación eterna, pues rechazan la verdad para aferrarse a la maldad y finalmente son los que recibirán el gran castigo de Dios. No quieren humillarse ante el Señor, ante un Dios todopoderoso. Y así, por ejemplo, en los colegios nos enseñan que no tenemos que humillarnos a Dios porque Dios no existe, pues venimos del mono. Y las mujeres vienen de la mona, me imagino. Y por eso dice que no debemos humillarnos ante Dios porque Dios no existe. Imagínate, las estupideces que nos enseñan. Y por el egoísmo, sencillamente, de no querer entender que somos seres inferiores, que somos seres creados, que tenemos un Dios todopoderoso, inmenso, que hizo todo esto maravilloso que hay a nuestro alrededor, y que podemos palpar, ver, escuchar, etc. Darnos cuenta. Solamente por egoísmo, dice Pablo a los Romanos, muchos han rechazado la verdad. Hay también otros quienes trabajan en la obra de Dios, pero sus intenciones son malas y muchas veces son para demostrar superioridad frente al resto, para agradar al resto, agradar al hombre, para ser vistos y admirados por los hombres, no como realmente una forma amorosa y humilde de servir primeramente a Dios y servir al resto, sino por vanagloria, por egoísmo. Pablo, hablándole a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, versión NBI, dice Pablo, no hagan nada por egoísmo o por rivalidad, no hagan nada por vanidad o por vanagloria, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, ni siquiera realmente el servir al prójimo, ni siquiera decir, ya voy a ayudar a tal o cual, o aquí me voy a meter la mano al bolsillo y voy a sacar un buen billete para ayudar a tal persona, o aquí yo voy a poner tiempo y mi disposición para ayudar a tal persona, porque en realidad, me gustaría que acá, que en la congregación, realmente me respetaran y se dieran cuenta lo bueno que soy. Y a veces tal vez algún hermano hace una importante donación a la congregación y quieren que todos se enteren para que se den cuenta que él hizo esa donación. Y la idea no es así. La idea es que nada de lo que nosotros hagamos, incluso cosas buenas, la hagamos por egoísmo, por vanidad, sino con humildad, dice, considerándonos inferiores al resto. Inferiores al resto. Solo Dios conoce el corazón y las motivaciones de cada persona. Nosotros no podemos juzgar si tal o cual persona lo hizo por egoísmo, lo hizo por vanidad. Pero cada uno de nosotros puede ver también si lo que hace es realmente por amor a Dios, por agradar a Dios, por sacarle una sonrisa a Dios. Y no por otros intereses que pueden incluso ser pecaminosos, egoístas. Nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es de servicio. Le hemos cambiado también el nombre al siervo y ahora le llamamos líder. Pero el líder es el mejor siervo. Y el líder no es el que debe ser servido por el resto. Si alguien quiere hacerse líder, un día escuché a un brasileño en una hermosa predicación en Rescatados, nos enseñó, este pastor de Brasil, nos dijo, ¿usted quiere ser líder en la iglesia? Fue, agarró una mopa, un paño para pasarle al piso y empezó a pasarlo por la iglesia. ¿Quiere ser líder? Dijo. Tiene que empezar por esto, por ser siervo, por ser el siervo de todos. Y después tomó a otro hermano que era el que organizaba, el pastor Luis Rojas, que organizaba este rescatado, y dijo, ¿usted quiere servir al prójimo? Y agarró al hermano y lo tomó en brazos y se lo echó a la espalda. Y la gente empezó a llorar. ¿Quiere servir al prójimo? Debe ser capaz de cargar al prójimo si es necesario.
Ese es el ejemplo que debe dar el líder. No alguien que se sienta en primera fila con terno y corbata esperando recibir los saludos de la gente. ¿Entiende? ¿Usted quiere ser un líder en su congregación? ¿Siente un llamado, si es joven, a ir a las naciones? Empiece por servir. Un día, me acuerdo, yo me sorprendí a mí mismo, porque me acuerdo cuando fui un día a un campamento, me ofrecí para limpiar los baños del campamento, el primer día, porque eran 10 días, y éramos como 200 hermanos, así que yo dije, no, voy a limpiar los baños el primer día, porque el día 8, el día 9 no los quiero limpiar, porque van a estar todos enfermos, enfermos ahí del estómago, comiendo cosas que habitualmente no comen ahí en el campamento. Y justamente pasó eso, hubo una media infección y después como al quinto día. Y me acuerdo que ese año, cuando me tocó por primera vez limpiar los baños, de repente estábamos en el culto y el que estaba dirigiendo el culto dijo que las personas den gracias. Y bueno, una persona dio gracias por una cosa, el otro dio gracias por otra, y de repente así como que se me atravesó a mí en el corazón de dar gracias. Y me acuerdo que levanté la mano así y les dije, yo quiero dar gracias a Dios porque hoy día serví a mis hermanos de una manera súper humilde y limpié los baños de mis hermanos para que no hubiera mal olor y estuvieran limpios. Y él y todos así se quedaron como medio callados, ¿sí? Hasta yo mismo estaba sorprendido de lo que había dicho. Y, y el que estaba delante dijo, en mi vida, dijo, yo había escuchado un montón de gente agradecer cuestiones, pero jamás había escuchado que un hermano se parara y dijera que agradecía a Dios, que daba gracias a Dios por haber limpiado los baños. Hasta yo mismo me sorprendía de lo que el Espíritu Santo había hecho en mí en ese día que había estado limpiando los baños. Y yo lo único que había hecho es limpiar los baños, cada 2 horas le iba a pasar el trapo, limpiaba ahí el piso, etcétera. Y hasta en un acto tan sencillo, simple, eh, me sentí, y hoy, hasta el día de hoy lo recuerdo con mucha alegría, y cada vez que voy a ese campamento me inscribo en la limpieza de baño, pero los primeros días, por favor, porque después ya es bastante complicado. Y como los primeros días casi nadie se ofrece para limpiar baños, entonces yo me ofrezco así el primer día generalmente. Y me siento contento, así como me siento contento de repente haciendo un taller, haciendo una enseñanza y que la gente esté recibiendo la enseñanza y esté atenta y los ojos le brillen y estén agradados con la enseñanza. También tú te puedes sentir principalmente que Dios se ha agradado de tu enseñanza o que Dios se ha agradado de tu servicio porque estuviste en la puerta, porque limpiaste los baños, porque fuiste y ayudaste a algún hermano ahí sin que nadie más se entere. Y nadie más tal vez te va a dar un abrazo y te va a felicitar por lo que hiciste, sino que lo hiciste en secreto. Y nadie más lo va a hacer. Solamente tú, tal vez, y la persona que recibió saben qué ocurrió ahí. Y ojalá que quede en secreto, pues Dios te recompensará en público y no serás tachado como egoísta. Entonces, hermanos, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Solo Dios conoce el corazón y las motivaciones, pero cada uno de nosotros puede ver también si lo que hace es por amor o por otros intereses. Nuestro trabajo en la iglesia es de servicio. Le hemos cambiado nombre entonces al siervo y le hemos puesto líder. Pero el líder debe ser el mejor siervo y no el que es servido en sus ambiciones o intereses personales, de ahí de estar al frente de la congregación. Jesucristo tuvo misericordia. Él es el Dios de misericordia. Él es el buen samaritano también, que nos ayuda, que nos cura, que sana nuestras heridas, que da la mano al caído. Y tú, hermanos, debes hacer lo mismo. Dale la mano al caído.
Dale la mano al hambriento, al sediento, al que sufre, y hazlo con esa misma piedad, con ese mismo amor eterno, con esa misma misericordia eterna, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Levanta al caído, aquel que falló. Levanta al caído, aquel que se descuidó. Somos un pueblo llamados a restaurar. Oh, fuimos escogidos para nuestro hermano levantar. Levanta al caído, aquel por un error y un descuido cayó. Extiéndele la mano, no lo dejes caído, levántalo. Él es un ser humano con errores y defectos, igual que tú y yo. Extienda la mano con amor, que no miren sus defectos, que restauren su corazón. Levanta al caído, aquel que falló y se descuidó. Oh, levanta al caído, aquel que falló. Levanta al caído, aquel por un error y un descuido cayó. Extiéndele la mano, no lo dejes caído, levántalo. Él es un ser humano con errores y defectos, igual que tú y yo. Levanta al caído, aquel que está herido, hundido en su dolor, esperando que alguien le extienda la mano con amor, que no miren sus defectos, que restauren su corazón. Levanta al caído. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Cristianos al borde del egoísmo. Vamos a revisar una parábola que nos habla de tres personas frente a alguien que está caído. ¿Quién es el que le da la mano al caído?
Vamos a hablar de la parábola del buen samaritano, que usted la puede revisar ahí en Lucas, de los capítulos 30 al 37. En esta parábola del buen samaritano, esta es una respuesta que nuestro Señor Jesús hizo como para explicar quién era el prójimo a un fariseo que le preguntó esto, que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces la palabra dice, Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino, contaba Jesús, lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote judío se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese mismo lugar otro judío, un levita, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre herido, se hizo a un lado y también siguió su camino. Es lamentable, hermano, observar cuánto domina el egoísmo en todos los rangos, desde el sacerdote hasta el levita, hasta el que sirve ahí en la iglesia. Cuántas excusas también damos los hombres para ahorrarnos problemas, ahorrarnos gastos en ayudar al prójimo. Y sigue la historia. Cuenta Jesús, pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, un samaritano, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión, le tuvo misericordia, se acercó a él, sanó las heridas de este hombre que estaba en el suelo herido, y la sanó con vino y aceite, y le puso vendas. Luego lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel, una posada, y allí lo cuidó. Y al día siguiente, este extranjero, este samaritano, le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Qué preciosa historia nos cuenta Jesús y qué ejemplo para cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces nosotros hemos hecho el papel del sacerdote judío? ¿Cuántas veces hemos hecho el papel del levita que servía ahí fielmente en el culto en el templo? Pero al verse frente a una situación real de poder ayudar, excusas egoístas terminaron por no hacerlo. Así también nosotros, cuántas razones o cuántas excusas tenemos para no ayudar muchas veces cuando podemos hacerlo. Y nosotros quisiéramos estar dentro de los buen samaritanos, pero en realidad nos parecemos en muchas ocasiones más al sacerdote judío y al levita. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, que le había preguntado ¿quién es mi prójimo? A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, dijo este fariseo. Contestó entonces este maestro de la ley. Y Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, a ti y a mí,
anda y haz tú lo mismo que hizo este extranjero, este buen samaritano. Si un samaritano, un hombre que era despreciado dentro de los judíos, los que vivían en Samaria, podía resultar en un verdadero prójimo para con un judío, mostrando misericordia para con él, entonces Jesús nos dice, todos los hombres son prójimos, no importa su origen racial, ni su origen geográfico, nada. No hay acepción de personas. Es nuestro deber, nos dice el Señor, es nuestro trabajo. Y también en nuestro trabajo, y según nuestra capacidad, socorrer, ayudar y aliviar a todos los que estén en apuros y necesitados, no importando lo que económicamente, por ejemplo, nos pueda esto traer, no importando incluso que nos desviemos del lugar o el destino al cual vamos ese día, no importando que nos desvelemos pensando en cómo podemos ayudar o cuando estamos ayudando en que esto incluso nos está haciendo perder el sueño o el descanso que merecemos, sino que nuestro pensamiento traspase el egoísmo, que nuestro actuar penetre con amor el mundo en el cual estamos inmersos, que realmente seamos sal en la tierra, que realmente seamos luz en medio de las tinieblas del egoísmo, nosotros seamos luz, realmente podamos alumbrar donde tal vez nadie por egoísmo haya puesto su luz. El verdadero cristiano tiene escrita en su corazón la ley del amor. El Espíritu de Cristo habita en él, este mismo Dios que se despojó a sí mismo. Aún a pesar de que estemos en un mundo lleno de maldad, donde el amor de muchos se ha enfriado, a pesar que estemos en un mundo donde hay falsos cristos, falsos profetas, y donde la maldad se ha multiplicado, a pesar de todo eso, nuestro mayor fruto, nuestro mayor sentimiento es el amor. El Espíritu de Cristo habita en nosotros. La imagen de Cristo se renueva en tu alma. La vida eterna, hermano, es verdad. No se gana por hacer cosas buenas, ni tampoco se gana porque tú tengas un cargo ahí religioso en la iglesia, o por simplemente pertenecer a una congregación. La vida eterna es un regalo inmerecido por gracia a los que se arrepienten de sus pecados y creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es por obras, es verdad, para que nadie se gloríe, pero el sacrificio de Cristo no ha sido en vano. Es para que haya transformación, para que haya conversión, para que el que es malo se vuelva bueno, para el que es malo se vuelva bueno, para el que es egoísta se vuelva compasivo, misericordioso. No es por obras para que nadie se gloríe, pero el que es verdaderamente salvo debe mostrar obras que avalen su fe y agradecimiento por el amor y la misericordia eterna que ha tenido Dios para con nosotros. Esto no solo hay que comprenderlo, hermano, sino, por supuesto, hay que hacerlo. Y hay días que nos equivocamos. A lo mejor hoy día usted tuvo la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hizo. Tal vez yo también, lo mismo. Pero lo importante es que adquiramos conciencia y nos demos cuenta cuando estamos frente a esas situaciones, para que realmente reaccionemos en la situación, o si ya no reaccionamos en la situación y pasamos ese instante por egoístas, seamos capaces de, en la próxima oportunidad, podamos corregir, o si hay aún tiempo para corregir nuestra mala acción,
lo hagamos, para que realmente seamos luz en medio de las tinieblas, para que realmente el sacrificio de Cristo, la salvación, haya valido la pena. Realmente usted realmente sea ahora una persona diferente. Yo sea una persona diferente. Deje de ser un egoísta y me transforme en un hombre de misericordia y de bien. La palabra manda, ordena, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no da el poder para obedecer, con solo leerla o entenderla. Es imposible para el hombre pecador amar a Dios con todo su corazón, ni tampoco amar a su prójimo como a sí mismo, si no hay intervención de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, gloria a Dios, que rompe todo egoísmo. Esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, es obra del Espíritu de Cristo, y toda la gloria finalmente será para Él, porque es Cristo actuando en nosotros, sacándonos el egoísmo. Si eres un cristiano al borde del egoísmo, ahí está el Espíritu de Cristo para que te dé poder, para que te lleve a acciones, a obras llenas de compasión y misericordia. Cuando vemos rasgos de egoísmo en nosotros, debemos meditar que necesitamos más llenura del Espíritu Santo y ser, por supuesto, más obedientes a Dios. Dios es aquel gigante no egoísta, que ha adoptado hijos para sí, que no sean egoístas, que se amen unos a otros, que edifiquen un cuerpo de Cristo, que se unan entre sí como partes del cuerpo, que se necesitan unas a otras, que vayan a los débiles, que vayan a los perdidos, a los abatidos, a los necesitados, por amor, por agradarle a Él. Elevemos entonces una oración a nuestro Padre. Si hoy día la palabra nos ha mostrado que de algún modo nos falta misericordia, que muchas veces le hemos fallado, que muchas veces nuestro egoísmo ha superado nuestro cristianismo, que nuestra falta de amor ha superado la necesidad que había. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, mi egoísmo. Perdóname mi falta de amor. Perdona mi pecado. Perdóname por no hacer tu voluntad. Incluso por pensar que estar al lado dentro de la congregación, sirviéndote en todas las instancias de culto, siendo egoísta ahí en esas cuatro paredes, era ser fiel a ti, sino entendiendo que el servicio a Cristo no está en cuatro paredes, es sin fronteras, no hay muros, no hay límites, un amor sin límites. Señor, ayúdame a quitarme la venda de los ojos y ver cuán egoísta soy cada día y cuánto más necesito de ti. Ayúdame, Señor, a no quitar los ojos de ti. Y perdóname por no hacer lo agradable ante tu rostro, ante tus ojos. Perdóname, Señor, el egoísmo también que hay en mi iglesia. Y ayuda a mi congregación y a mí a ser ejemplo en mi congregación, para que otros también vengan a ti y se den cuenta que el amor es el fruto principal. Perdona el egoísmo de mi iglesia local y ayúdanos, Señor, a amar a los débiles, a amar como tú amaste, a amar de verdad.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De nada me sirve con mi voz cantarte, de nada me sirve postrarme y adorarte, de nada me sirve con mi voz cantarte, de nada me sirve postrarme y adorarte. No tiene valor lo que yo haga por ti si no tengo amor, nada soy. Valor lo que yo haga por ti si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve tener los 9 dones, de nada me sirve tener los 5 ministerios, de nada me sirve tener los 9 dones, de nada me sirve tener los 5 ministerios. No basta, no, lo que yo tenga aquí, si no tengo amor, nada soy. No basta, no, lo que yo tenga aquí, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, vengo a ser igual como el metal que solo resuena. Si no tengo amor, vengo a ser igual como el metal que solo resuena. Quiero amar como tú, oh Señor, enséñame. Quiero amar como tú, de tu amor, lléname. Quiero amar como tú, oh Señor, enséñame. Quiero amar como tú.
Si no tengo amor, vengo a ser igual como el metal que solo resuena. Si no tengo amor, vengo a ser igual como el metal que solo resuena. Quiero imitarte a ti, eres puro amor. Quiero imitarte a ti, eres puro amor. Quiero imitarte a ti, quiero ser el reflejo de tu amor. Puedo hacer muchas obras aquí, puedo tenerlo todo, Señor, pero si no te tengo a ti, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Tal vez cegado por el orgullo, no fui humilde y así no te di la gloria que mereces. Quiero agradarte, quiero amar como tú, quiero ser el reflejo de tu amor. Mi petición también es por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a agradar con cada uno de nuestros actos. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, como dice tu palabra.